Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hace un tiempo hice un vídeo de las barbacoas sin humo que se pueden usar en interior, en terrazas, porque prácticamente no emiten humo, emiten muy poquito. Así que aprovechando que este verano hemos hecho una barbacoa y hemos usado uno de estos equipos, pues os he hecho un pequeño vídeo para que algunos que estabais preguntando y haciendo interesados de cómo funcionan, pues lo podáis ver. Lo primero, como veis, es desmontar y abajo de todo poner un poco de gel. Este es un gel especial para barbacoas que lo que hace es aguantar el fuego a arder. Empieza a arder y mantiene el fuego durante un tiempo. No es como si fuera un líquido que arde rápido, sino que lo va aguantando. Que aquí es difícil ver como al estar en pleno día es difícil ver el fuego ya encendido y está ardiendo. A continuación se pone el carbón encima para que el carbón vaya encendiendo con el fuego que tiene el gel. Hay que ir comprobando poco a poco y a medida que el fuego se mantiene y pasa al carbón, se le puede dar un poquito más de velocidad al ventilador. Al principio hay que tenerlo muy bajito, si no el propio ventilador apagaría el fuego. Y una vez que ya vemos que el fuego va encendiendo, que ya va pasando al carbón, ya pasaríamos a tapar el recipiente del carbón. Como veis, aunque la barbacoa ya tiene un tiempo, no es nueva, la parte del fuego sí que está un poquillo más negruzca, pero todo lo demás está como nuevo, perfectamente reluciente. Es decir, se conserva muy bien, todo muy limpio. Una vez terminado, se puede desmontar y limpiar y dejar impecable. Por cierto, la barbacoa es la Lotus Grill XL, la barbacoa grande de Lotus Grill. Esta es la ruletilla, la rueda donde se les puede dar más o menos velocidad al ventilador, con lo que tendremos más o menos fuego. Pues con esto hay que esperar un rato que vaya encendiendo todo el carbón. Veis que sale una pizca de humo, pero nada que ver con un fuego normal, y después os diré aún así por qué sale el fuego al final del vídeo. Bueno, una vez que ya tenemos el fuego encendido en el carbón, ponemos la tapa, la cerramos con los pasadores estos que tiene y colocamos la carne. Hay que ir removiendo como cualquier otra barbacoa. Bueno, un ratillo. Aquí veis el resultado. La carne queda perfecta, blanca, no queda nada quemada. Lo que sí hemos evitado ponerla en el medio, porque la diferencia de temperatura entre el medio y el exterior es muy grande, entonces en el medio se pasaría demasiado rápido. Se puede poner en el medio, pero con menos fuego. Y ahora hemos hecho otra tanda. El otro sería churrasco variado y este sería churrasco de ternera, que es más gordo, bastante más grueso que el anterior. ¿Veis? Los criollos o salchichas de barbacoa, o como cada uno le llame en su zona, y que en un rato también se hace perfectamente. Con esta barbacoa hicimos para comer para unas 10 personas. Sí que es verdad que no solo comimos carne y churrasco, pero la verdad que es muy funcional más cómoda quizás que una grande, cuando no tienes la opción de tener una grande. Bueno, este es el resultado. La grasa realmente cae para abajo como cualquier otra barbacoa, y ahora es ya cuestión de limpiarla y dejarla como visteis al principio. Vale, os decía que salía un poco de humo. Sale humo porque realmente usamos un carbón normal, porque no teníamos carbón para barbacoa sin humo. Y por eso quizás salía un poco más de humo cuando se encendió al principio. No es que no salga nada, sino que la propia carne hecha, y no sé, si haces sardinas, pues el olor de las sardinas no te lo va a quitar nadie, por muy barbacoa sin humo que sea. Bueno, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale un like y nos vemos en el próximo. Venga, que vaya muy bien. Gracias, hasta luego.